Número 1. El terremoto de Tokio-Yokohama de 1923 fue un evento catastrófico que desató el caos y la devastación en una de las ciudades más grandes del mundo. El 1 de septiembre de ese fatídico año, a las 11:58 am, la tierra tembló con una fuerza aterradora. Las calles se abrieron de par en par, engullendo edificios y personas en un abismo infernal. Las estructuras se destruyeron como castillos de naipes, dejando solo escombros y polvo en su estela. El rugido ensordecedor del terremoto retumbó en los oídos de aquellos que lo vivieron, mientras el pánico se apoderaba de las almas valientes. Las llamas se encendieron como lenguas de fuego por toda la ciudad, alimentadas por los cortocircuitos y las fugas de gas provocadas por el terremoto. El aire se llenó de un humo asfixiante impregnado de desesperación y horror. Los gritos de auxilio quedaron sofocados por el estruendo de las estructuras que se desplomaban mientras la ciudad ardía en un infierno de llamas. Las calles se convirtieron en río de caos y desolación. Las personas corrieron sin rumbo fijo, buscando una escapatoria de la muerte inminente. Pero el destino implacable tenía otros planes. El agua se convirtió en enemiga cuando los incendios llegaron a las orillas, atrapando a aquellos que intentaban refugiarse en ella. El mar se convirtió en un escenario de horror, arrastrando cuerpos inertes y dejando una estela de muerte y desesperación. Las cifras finales hablan de más de 1000 vidas perdidas en el terremoto de Tokio-Yokohama. Sus almas quedaron atrapadas en un vórtice de destrucción y sufrimiento. Las historias de personas aplastadas bajo los escombros, consumidas por las llamas y arrastradas por las aguas embravecidas han quedado grabadas en la memoria colectiva de la ciudad. Número 2. El terremoto de incendio forestal en Australia de 2019 y 2020 fue un acontecimiento apocalíptico que envolvió al continente en un infierno ardiente, comenzando en septiembre de 2019 y extendiéndose hasta principios de 2020. Este desastre natural desencadenó una serie de incendios forestales devastadores que consumieron vastas áreas de tierra y dejaron una estela de destrucción y muerte a su paso. Las llamas rugían con ferocidad despiadada, devorando bosques, selvas y comunidades enteras. El humo oscureció el sol, convirtiendo el día en una pesadilla eterna. El aire se llenaba de un olor sofocante a quemado, mientras los árboles se consumían en llamas que alcanzaban alturas colosales. Las personas luchaban por sus vidas en medio del caos. El fuego avanzaba sin piedad, destruyendo hogares y atrapando a aquellos que no podían escapar a su furia incendiaria. Los rescatistas se enfrentaban a un enemigo implacable mientras intentaban salvar vidas en condiciones infernales. El calor intenso y las ráfagas de viento avivaban las llamas, creando un torbellino de destrucción y desesperación. La fauna y la flora sufrían un destino cruel. Millones de animales quedaron atrapados en el abrazo mortal del fuego. Sus gritos de angustia resonaban en el aire. Especies enteras se extinguieron y los ecosistemas quedaron devastados, dejando un silencio desolador donde antes reinaba la vida. Las cifras son impactantes. Más de 18 millones de hectáreas de tierra calcinada, al menos 34 personas perdieron la vida y miles de hogares fueron reducidos a cenizas. Número 3. El terremoto y tsunami en el Océano Índico de 2004 fue un cataclismo sin precedentes y transformó tranquilas costas en escenario de pesadilla. El 26 de diciembre de ese año, la tierra se sacudió con una fuerza sobrenatural bajo el océano, desencadenando una serie de eventos aterradores que dejaron un rastro de devastación y muerte a lo largo de las regiones costeras. El terremoto, con una magnitud de 9.1 a 9.3 en la escala de Richter, fue uno de los más potentes registrados en la historia y desató una violencia despiadada. Las placas tectónicas chocaron con una furia inimaginable, generando una energía suficiente para mover literalmente la tierra. La tierra tembló como si estuviera siendo destrozada por una fuerza sobrenatural, mientras edificios se derrumbaban y la gente era lanzada al caos. Pero lo peor aún estaba por venir. El terremoto desencadenó un tsunami monstruoso, una ola gigante que se elevó desde las profundidades del océano y se abalanzó hacia la costa a velocidades increíbles. La furia de las aguas era indescriptible, engullendo todo a su paso. Pueblos enteros fueron arrasados en cuestión de minutos, mientras las personas gritaban en vano por ayuda. La destrucción fue inimaginable. Se estima que el
tsunami causó la muerte de al menos 230,000 personas en 14 países, aunque las cifras reales podrían ser aún más altas. Las comunidades costeras quedaron sumidas en la desolación y el horror, con cuerpos sin vida esparcidos por todas partes y sobrevivientes desesperados buscando a sus seres queridos en medio del caos. Número 4. La inundación del río Yangtze en 1931 se convirtió en un verdadero infierno desatado en China, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Las aguas del río Yangtze, normalmente serenas y tranquilas, se convirtieron en caos y desesperación. Las lluvias torrenciales como cuchillas afiladas desgarraron el cielo, liberando una furia incontenible sobre la tierra. Con cada ola que se estrellaba contra la orilla, un gemido agonizante resonaba en la oscuridad, anunciando el destino trágico de aquellos que se encontraban en su camino. Los gritos desgarradores de los condenados resonaban en la noche, mezclándose con el aullido del viento y el retumbar de los truenos. Hombres, mujeres y niños, arrastrados por la corriente implacable, se aferraban a la vida mientras las sombras de la muerte se acercaban sigilosamente. Las aguas se alzaron desbocadas, abriendo sus fauces voraces para engullir todo a su paso. Pueblos enteros quedaron sumergidos bajo un mar infernal, transformándose en tumbas acuáticas para miles de almas infortunadas. La furia desenfrenada de la inundación no dejó tregua, arrasando hogares y arrancando vidas como si fueran simples piezas de un rompecabezas. Las cifras son estremecedoras. Las organizaciones gubernamentales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estimaron que la cantidad de muertos ascendió alrededor de 3.7 millones de personas. La inundación creó un paisaje de pesadilla. Árboles retorcidos emergían como dedos de cadáveres en un cementerio espeluznante. Edificios reducidos a escombros se alzaban como monumentos a la devastación y la desolación. La magnitud de esa inundación superó cualquier imaginación terrorífica. Cubrió decenas de miles de millas cuadradas, sumergiendo campos de arroz y arrasando ciudades enteras. Más de 50 millones de personas se vieron afectadas por esta maldición acuática, enfrentándose a un terror inimaginable. Número 5. La falla de la presa del tifón Nina Banqiao, ocurrida en 1975 en China, fue una tragedia que desató el caos y la devastación en la región. Este suceso, conocido como el peor desastre de ingeniería hidráulica en la historia, fue desencadenado por la combinación de un tifón feroz y el colapso de la presa de Banqiao. El 7 de agosto de 1975, el tifón Nina azotó la provincia de Henan con una fuerza descomunal. Las lluvias torrenciales se desataron sin piedad, provocando un aumento dramático en los niveles de agua de los ríos que rodeaban la presa de Banqiao. La presa, construida para resistir inundaciones de hasta 300 años, se encontró frente a una situación inimaginable. Bajo la presión abrumadora del agua, la presa de Banqiao no pudo soportar la embestida. En la noche del 8 de agosto se produjo una falla catastrófica que liberó una gigantesca masa de agua. La avalancha destruyó todo a su paso, arrasando aldeas, ciudades y campos de cultivo. Una fuerza terrorífica. Pero eso no fue todo. El colapso de la presa desencadenó una serie de eventos aún más aterradores. Otras 62 presas colapsaron en cascada, liberando una cantidad inimaginable de agua de un área ya devastada en total. Se estima que más de 26,000 millones de metros cúbicos de agua fueron liberados, creando una inundación de proporciones apocalípticas. La magnitud de la tragedia fue inimaginable. Se estima que alrededor de 100,071 personas perdieron la vida debido al colapso de la presa y las inundaciones subsiguientes. Las comunidades quedaron sumidas en el caos, mientras miles de personas quedaban atrapadas bajo el agua o eran arrastradas por la corriente violenta. Los sobrevivientes lucharon por encontrar refugio, alimentos y agua potable en medio de la destrucción. Número 6. Erupción del Monte Tambora, Indonesia, 1815. El Monte Tambora, ubicado en la isla de Sumbawa, se erigía imponente y majestuoso, pero aquel 10 de abril la montaña se convirtió en la personificación del mal absoluto. Sin previo aviso, estalló con una furia apocalíptica, liberando una violencia nunca antes vista. Una columna de fuego y oscuridad se elevó hacia los cielos, como si el mismísimo infierno hubiera tomado forma en la tierra.
La explosión fue tan devastadora que se estima que aproximadamente 36 millas cúbicas y 150 kilogramos cúbicos de roca y ceniza fueron expulsadas a la atmósfera. La tierra tembló, los cielos se oscurecieron y un estruendo ensordecedor retumbó en los oídos de aquellos que fueron testigos de esta manifestación demoníaca. La furia del monte Tambora no se limitó a su erupción inicial. Flujos piroclásticos, mezclas mortales de lava incandescentes, gases tóxicos y cenizas ardientes se desataron sobre las tierras circundantes, arrasando todo a su paso. Poblados enteros fueron engullidos por esta marea de destrucción, dejando tras de sí un paisaje desolado y estremecedor. Las consecuencias de esta erupción fueron catastróficas. Se estima que alrededor de 71,000 personas perdieron la vida en el acto, víctimas de los flujos piroclásticos y la violencia desencadenada por el monte Tambora, pero el terror no se detuvo allí. Las escuelas mortales se extendieron mucho más allá, llevando el sufrimiento a un nivel inimaginable. La enorme cantidad de cenizas expulsadas a la atmósfera creó un velo oscuro que bloqueó la luz solar. El mundo entero quedó sumido en la oscuridad, como si la noche eterna hubiera caído sobre la tierra. Las temperaturas se desplomaron drásticamente, los cultivos se marchitaron y el hambre se convirtió en un compañero constante. El año 1916 fue conocido como el año sin verano.